En 1942, el ejército británico puso fin al deseo alemán de apoderarse de Egipto. Esto es lo que se conoció como la batalla de El Alamein. El historiador y escritor británico llamado Winston Churchill, él escribe acerca de esta batalla y él dijo: antes de El Alamein nunca habíamos tenido una victoria. Después de El Alamein nunca tuvimos una derrota. Definitivamente en la vida hay cosas que marcan un quiebre, cosas que marcan un antes y un después. Algo que marca como una línea divisoria en el mapa de nuestro tiempo. Es como algo que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra, donde las cosas nunca vuelven a ser iguales. Esto es lo que algunos llaman como un día bisagra, algo que marcó un antes y un después. Y como la vida es un constante cambio, las situaciones que nos van apareciendo en la vida definitivamente van dejando cosas atrás y cosas nuevas se presentan hacia adelante y no tienen absolutamente nada que ver. Es como que toma un giro nuestra vida. Sin embargo, a todos nos da la sensación de estar dando vueltas y vueltas en el mismo lugar, con problemas que hemos arrastrado de toda la vida. A veces son problemas familiares, cosas que no se resolvieron en generaciones pasadas y que tampoco nosotros las hemos podido resolver. Situaciones a veces en la salud, situaciones a veces en lo económico, problemas familiares, cosas, traumas o miedos, cosas que no se han podido resolver y que damos vueltas y vueltas en el mismo lugar con la misma situación. Porque la realidad es que el verdadero día bisagra comienza en nuestra vida cuando Dios comienza a bendecirnos. Hoy quiero hablarte de un texto del libro de Ageo, en el Antiguo Testamento, Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. Si tienes Biblia, me gustaría que abras tu Biblia, no solo para leer estos versículos, sino algunos otros versículos que te voy a leer a lo largo de este mensaje que te quiero compartir. Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. Ese es el texto base que quiero hablarte en este día. Dice la palabra de Dios: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento en el templo de Dios. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, dice Dios, mas desde este día os bendeciré. Definitivamente, para obtener resultados positivos, es necesario hacer lo correcto. Pero no solo hacer lo correcto, sino hacer lo correcto en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Cuando yo era niño, vivía en el campo. Mis padres y mi abuelo eran agricultores con los otros hermanos de mi papá y todos trabajaban la tierra. En ese campo que tenían había distintos suelos. Ellos sabían qué es lo que tenían que sembrar en cada suelo, porque no toda la tierra era igual. Sembrar era lo que nos daba el sustento económico. Definitivamente sembrar era lo correcto. Sin embargo, no todas las tierras eran iguales. Ellos debían sembrar en el lugar correcto. Y no solo eso, debían hacerlo en el tiempo correcto. Porque cada cosa tenía un tiempo o tiene un tiempo para su cultivo, para ser sembrado. La papa, por ejemplo, se sembraba entre los meses de agosto y en febrero también. Por ejemplo, el ajo se siembra entre marzo y abril. Por ejemplo, la sandía y el melón se sembraba a mediados de septiembre y mediados de octubre. Cada cosa se sembraba en un tiempo. Era lo correcto, pero había que hacerlo en el tiempo y en el lugar correcto. Muchas cosas no nos resultan en bendición, no porque no hagamos lo correcto, o no nos resultan en bendición no porque hagamos lo incorrecto, sino porque a pesar de que hacemos lo correcto, cosas que no están reprobadas por Dios, sin embargo no hacemos lo correcto en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Y eso es exactamente lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Y por eso que el profeta Ageo es enviado con una palabra. Quiero leerte a modo de contexto los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Y vamos a ver exactamente cómo comienza el problema de Israel. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto,
En el primer día del mes vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Ellos estaban haciendo cosas que no eran cosas malas. Las cosas que ellos estaban haciendo, en ningún momento acá Dios les está reprochando que lo que hacían estuviera mal. Sin embargo, el problema es que no estaban haciendo lo correcto. Porque el tiempo que ellos consideraban, decían, no ha llegado el tiempo todavía de hacer eso. Entonces, el tiempo es de hacer esto otro. Y entonces Dios les recrimina esta actitud. Porque ellos no estaban haciendo lo correcto, en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Dios los había restaurado los había traído nuevamente de la cautividad en un proceso de restauración, y Dios los había traído con el propósito de que ellos reedificaran los muros de la ciudad y reedificaran la casa de Dios. El resultado de no hacer lo correcto en el tiempo correcto y en el lugar correcto lo vemos en los versículos 10 y 11 de aquí del capítulo 1 del libro de Ageo. Dice el versículo 10: Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Por eso, aquí está la razón, de la cual se había detenido la lluvia. Dice, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de manos. Dios había detenido la bendición. Ellos estaban haciendo cosas buenas. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos no estaban en pecado en ese momento. Sin embargo, ellos no estaban haciendo lo correcto en el tiempo y el lugar correcto. Y Dios dice: yo por eso detuve la lluvia. Yo por eso cerré los cielos. Yo por eso no envié bendición al trabajo de sus manos. Es importante entender que el problema del pueblo de Israel es el problema de muchos hoy en el pueblo de Dios. En lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice el Evangelio de Mateo, buscan las añadiduras, buscan las bendiciones y se ocupan de las bendiciones, de enfocarse en buscar las bendiciones. Y no hay nada malo en buscar las bendiciones. La Biblia no dice que no busquemos las bendiciones. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces aquí encontramos que ellos se les había cerrado los cielos. Dios no les estaba bendiciendo. Ellos no vivían en bendición. Sin embargo, el texto que leímos al principio, en el capítulo siguiente, Dios dice: a partir de desde este día les bendeciré. Ahí hubo un quiebre, hubo un día bisagra. Ahora, entre estos dos capítulos vamos a encontrar qué fue lo que les llevó a ello, a encontrar ese día bisagra. Porque esto es trascendental para nuestra vida. Porque a veces sentimos que los cielos se nos han cerrado, que no hay bendición para nuestra vida, que no hay bendición en lo económico, que no hay bendición en el matrimonio, que no hay bendición en nuestros proyectos, que no es bendecido nuestro ministerio, el llamado que Dios te ha dado. Dice: amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. La prosperidad significa que Dios quiere que nos vaya bien. Vendrán adversidades, nadie ha dicho que no. Sin duda que todas estas cosas vienen sobre la vida nuestra. Pero Dios quiere bendecirnos y prosperarnos. Y hay veces que damos vueltas y vueltas en el mismo lugar y no podemos salir de una situación. Pero qué importante que venga sobre nosotros un día en el cual Dios nos diga: desde este día yo te bendeciré. Desde este día vivirás en sanidad. Desde este día vivirás en bendición. Desde este día se marcará un antes y un después en tu vida, y Dios le pone fecha a ese día. Desde el día que comenzaste a echar el cimiento de la casa de Dios. ¿Qué cosas son necesarias para que un día bisagra venga sobre nuestra vida? Es lo que vamos a ver aquí, principalmente a partir del versículo 4 en adelante. Lo primero que necesitamos para que haya un día bisagra en nuestra vida es no sacar a Dios de nuestra vida. Notemos que dice el versículo 4 al 6, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta, está hablando de la casa de Dios. Así pues ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Prestemos atención a lo que Dios está diciendo. Sembráis, no hay nada de malo en sembrar.
Al contrario, es lo que ellos tenían que hacer para poder cosechar. Pero dice, sembráis mucho y recogéis poco, y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Dice, os vestís, dice, y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En saco roto. Hasta ahí el versículo 6. Dios es insustituible en nuestra vida. A Dios no lo podemos sustituir absolutamente con nada. Nosotros tenemos órganos vitales en nuestro cuerpo. Una persona puede vivir sin sus manos, si tuvieran que amputar sus manos, sus brazos, sin sus piernas. A una persona puede perder sus ojos y seguir viviendo, puede perder sus oídos y seguir viviendo. Pero no puede perder los órganos vitales, no puede perder si no tiene su corazón, si no tiene su cerebro, si no tiene su hígado, sus pulmones, al menos un pulmón, al menos un riñón. Son órganos vitales, son insustituibles. Bueno, Dios es insustituible en nuestra vida. Si no podemos, nuestra vida, nada es suficiente, nada puede reemplazar a Dios. Y cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, nada nos sacia. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. La primera razón por la que Dios cerró los cielos es porque Israel había sacado a Dios de su vida. Ellos estaban trabajando, estaban haciendo cosas en sus casas, en sus proyectos, en sus planes, pero habían sacado a Dios de su vida. Y ellos se enfocaron en sus cosas. Dice, y mi casa está desierta. La casa de Dios estaba desierta. ¿Sí? Ellos dicen que estaban en sus casas. Dice, es para vosotros tiempo de habitar en casas artesonadas. Estas casas artesonadas tenían que ver precisamente con algo decorado en el techo, una obra de arte. No era algo mucho más que tener una casa. Era algo mucho más que una necesidad básica. Era vivir en lujos y habían dejado a un lado a Dios de su vida. El resultado es que sembraban mucho y recogían poco. Y dice que recibían un jornal, porque habían trabajado, pero era como si lo recibieran en un saco roto. Era como que a veces a mucha gente le pasa así, porque cobra, trabaja y gana, y aquí tiene su sustento, pero se van en enfermedades, se van en cosas en la casa que se rompieron, o tal vez que le robaron, y la plata se le fue, el dinero se le fue de las manos como el agua. Si no es que no recibieron, es que se perdió. Sembraron mucho, se sacrificaron mucho, se esforzaron mucho. Y que Dios había cerrado la ventana de los cielos. Ellos en ningún momento dijeron que no construirían el templo, sino que no era el tiempo. No, esto por ahora no. Por ahora las cosas de Dios no. Por ahora nuestras cosas. ¿Sí? El día bisagra viene cuando entendemos que Dios no siempre nos va a dar todo. Tal vez Dios no nos vaya a dar todos los lujos que quisiéramos, pero sí Él va a suplir todo lo que necesitamos. Dice Filipenses 4:19, dice que Dios suplirá todo lo que nos falta. Esa palabra suplir significa que Él va a recompensar, Él va a rellenar, Él va a completar. Y aunque haya cosas que no tengamos en esta vida, con Dios lo tenemos todo. La segunda cosa que necesitamos para que venga un día bisagra sobre nuestra vida es cumplir la misión que Dios nos ha asignado. Dice en los versículos 7 y 8, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dice, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Si mientras tengas vida tienes una misión. Porque Dios te ha salvado, pero si el plan de Dios fuera solamente salvarte, en el mismo momento que recibiste a Jesús, en ese mismo momento te ibas con el Señor, pero Dios te ha dejado en esta vida. ¿Sí? Y entonces eso significa, querido hermano, eso significa que Dios tiene una misión con tu vida. Y mientras tengas vida tienes misión. Y mientras tengas una misión, esa misión tendrá un costo. Y hay un costo que pagar por nuestra misión. Si una vez una persona le dijo a un pastor, le dijo, estoy maravillado con el Evangelio, estoy maravillado con la iglesia, me encanta la palabra de Dios, me encantan las alabanzas, me encanta estar en este lugar. Pero sabe una cosa, el precio del Evangelio es un precio muy alto que no estoy dispuesto a pagar. Así que me voy. Y se fue de la iglesia. Si hay gente que cuando entiende el costo, no está dispuesto a dar nada a Dios porque eso tiene un costo. El rey David dijo en segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, dice, no ofreceré nada al Señor mi Dios. Dice, no ofreceré holocausto al Señor mi Dios, que no me cueste nada. Si todo lo que quieras ofrecer a Dios
tendrá un costo. La segunda razón por la cual Dios cerró las ventanas de los cielos sobre el pueblo de Israel es que ellos no estaban dispuestos a pagar el precio de cumplir la misión que Dios les había asignado. Dios les había asignado una misión, que era reedificar la casa de Dios. Y les dijo, subid al monte. Eso significaba trabajo, sacrificio, tiempo. Y les dijo, traed madera y reedificar la casa. Reedificar la casa de Dios. Exactamente lo mismo dice Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12. Dice que Dios ha dado ministerios a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo, para la edificación de los santos. Eso es la casa de Dios. La casa de Dios significa la vida espiritual de Israel. Significaba los cultos, los sacrificios, el sacerdocio, la enseñanza, el crecimiento, la adoración. Y ellos no tenían tiempo para esa cosa. Y exactamente le sucede a muchos hoy en día. No tienen tiempo para predicar la palabra, no tienen tiempo para estudiar la palabra, no tienen tiempo para asistir a los cultos, siempre hay algo primero, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para congregarse, pero luego se encuentran con que siembran mucho y cosechan poco. Luego se encuentran que no están viviendo en bendición. Luego se encuentran con que están dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. Es por eso que el día bisagra viene a nuestra vida cuando cumplimos la misión que Dios nos ha asignado. Seguramente tiene un costo. Seguramente tendrás que pagar un precio, pero tiene bendición y tiene recompensa. La tercera cosa que necesitamos para que venga un día bisagra a nuestra vida es priorizar a Dios. Termino con el versículo 9 y dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo, dice el Señor. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El amor de Dios se manifiesta en nuestra abnegación, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Una persona que verdaderamente ama a Dios se niega a sí mismo. Mi pastor a mí me marcó. Es una persona abnegada verdaderamente. Es una persona que renunció a su cumpleaños muchas veces, que renunció al cumpleaños de su esposa muchas veces, al cumpleaños de sus hijos muchas veces, que renunció a comodidades, renunció a su descanso por el servicio a Dios. Una persona abnegada que verdaderamente se había negado a sí mismo. Es más, cuando nació su primer nieta, él no pudo estar allí porque tenía que predicar en la iglesia y no faltó a su responsabilidad. Es por eso que Lucas capítulo 14 versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, no puede ser mi discípulo, y aún a su propia vida. Esta palabra aborrecer no significa que debemos odiar a nuestra familia, ni odiar nuestra vida. Significa tener en menos, porque Dios debe estar primero. Si la tercera razón por la cual Dios cerró los cielos sobre el pueblo de Israel es que ellos habían encerrado en su casa, se habían encerrado en su casa, ellos pensaban en sí mismos, y cada uno de ellos dice que corría a su propia casa, porque su casa era su prioridad. Y es importante entender que la palabra casa aquí no está hablando de edificio, está hablando de linaje, está hablando de familia. No es que debamos descuidar nuestra familia, porque nuestra familia es nuestra responsabilidad y Dios nos pedirá cuenta por nuestra familia. Es poner a Dios primero. Es por eso que Éxodo capítulo 20 versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios muchas veces nos va a poner a prueba. Si Dios lo puso a prueba a Abraham, Dios le había dado un hijo. El único hijo, Abraham, el hijo de la promesa. Y Dios le dijo, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Naturalmente que sabemos la historia, tal vez muchos la saben, y Dios no permitió que eso se llevara a cabo, pero Él puso a prueba para ver a qué amaba más Abraham, si a ese hijo o si amaba más a Dios. En Mateo capítulo 19, versículo 29 dice que cualquiera que haya dejado casas, que haya dejado a padre, a madre, a hijos, por mi nombre, dice el Señor, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si siempre tendrás que dejar algo, para priorizar a Dios tendrás que dejar otras cosas en segundo lugar. Es por eso que el día bisagra viene, cuando ponemos a Dios primero. Dios no está condicionado ni al tiempo, ni a las circunstancias. Quiero dejarte este pensamiento. Dios no está condicionado ni al tiempo ni a las circunstancias. A veces pensamos que Dios no me puede bendecir si la situación económica de mi país no es buena, si el gobierno tal vez no es bueno, si las situaciones no están dadas, si mi trabajo
no es muy redituable. A veces condicionamos a Dios a las circunstancias, pero Dios no está condicionado a las circunstancias ni al tiempo. Los tiempos en los que más Dios me ha bendecido han sido los tiempos más difíciles. En los cuales yo más he crecido han sido los tiempos más difíciles. Porque Dios no está condicionado ni al tiempo ni a las circunstancias. El versículo que leímos al principio, el versículo 18 y 19, dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Dios le pone fecha, dice desde el día 24 del mes noveno, desde este día, desde el día que se echó el cimiento en el templo de Dios, dice: meditad en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero?, pregunta Dios. ¿No está la semilla todavía? Todavía no han sembrado, dice Dios. Es más, dice: ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. No están las condiciones, pero desde este día, dice el Señor, yo los bendeciré. Porque este es un día bisagra. Es por eso que si no sacas a Dios de tu vida, si cumples con la misión que Dios te ha asignado, si priorizas a Dios, desde este día en adelante, Dios te bendecirá. Sí, aunque no sean los mejores tiempos. Tal vez dice: estamos viviendo tiempos de crisis mundial. Una pandemia mundial está azotando el mundo entero. Es imposible vivir en bendición en este tiempo. Pero dice: aunque ninguna de estas cosas se haya dado, hay algo importante que ha sucedido. Y es que estás haciendo lo correcto en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Y si haces lo correcto en el tiempo correcto y en el lugar correcto, desde este día Dios te bendecirá. Porque este puede ser tu día bisagra. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por lo que han recibido este mensaje. Yo envío esta palabra de bendición, creyendo que tu palabra nunca volverá vacía. Hay muchas personas, Señor, que necesitan un día bisagra, un quiebre, un antes y un después en su salud, en su economía, en su familia, en los pensamientos, Señor. Y pido que tu palabra haga la obra para la cual es enviada. En el nombre de Jesús, amén. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, porque de ese modo te llegarán los mensajes que por este medio estamos compartiendo. Y también te invito a que compartas este mensaje. No solo será de bendición para tu vida, será bendición para aquellos que lo reciban. Que el Señor te bendiga grandemente.